Teresa tiene la palabra hoy. Una bendición. Preparen sus corazones para lo que el Espíritu Santo trae para su vida. Padre, te damos gracias. Damos gracias por la vida de Tere, Señor. Bendecimos su vida, Señor. Gracias por la palabra tuya que trae a través de ella. Bendícela, fortalécela, dale sabiduría de nuevo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este alimento espiritual. Amén. Bien, buenos días, hermanos. Bueno, oremos antes de empezar, porque hoy es día de guerra. En la alabanza lo cantamos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu presencia, Señor, está en nosotros y está en este lugar. Gracias por tu iglesia, Señor. Guárdanos, Señor. Guárdanos, abrázanos, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús declaramos libres los aires de este lugar, Señor. Hoy declaro también que los corazones son abiertos, Señor, para que esta palabra, Señor, que tú traes, sea sembrada en nuestros corazones. Abre nuestros oídos, Señor, y abre nuestros ojos. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Amén. Amén. Bueno, quiero decirles que la palabra que el Señor me ha dado, hace rato la había colocado en mi corazón. Y resulta que con esa palabra que Dios había colocado en mi corazón y que me ha inquietado tanto, vi un programa. Y en ese programa oí al pastor Jonathan Cahn, que él es un judío mesiánico, hablando sobre este libro que él escribió. Se llama El regreso de los dioses, que se los recomiendo, iglesia. Se los recomiendo. Esto es para leerlo una y otra vez. Yo lo leí una vez y tengo que volverlo a leer. Y entonces, cosas de la palabra que traigo están basadas en la palabra, lógicamente, pero voy a tomar cosas de acá, ¿sí? Porque él explica muchas cosas que de pronto para nosotros han sido difíciles y él las hace de una manera muy que la podamos entender fácilmente. ¿Sí? Bueno, también de pronto me olvida después, les recomiendo este libro que se llama El pecado de Sodoma. Es de César Vidal, muy bueno también. Pero bueno, vamos a lo que vinimos. Resulta que en Efesios 6, 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Aquí el apóstol Pablo nos está advirtiendo y nos está diciendo, nuestra lucha, nuestra guerra, como cantamos ahora, fue que es pecante, no es consciente cuando cantan las sanciones, pero nosotros somos guerreros, porque el mismo Dios es guerrero. ¿Y de qué nos habla él? De que nosotros tenemos una lucha constante, no vayan a creer que esto era de los antiguos, esa lucha es hoy también, porque las potestades del mundo espiritual, recordemos, aquí lo vimos en la prédica que vi como hace como un mes, ¿de dónde proviene Satanás? El arcángel que se rebeló contra Dios, el arcángel que quiso ser como Dios y por eso fue expulsado de allá del cielo con la tercera parte de los ángeles. Y ellos se convirtieron en demonios. Y esos espíritus están acá. Y no vas a creer que la iglesia, ellos no tratan de perturbarnos. Y si nosotros abrimos las puertas, si nosotros damos pie, ellos entrarán. Quiero contarles un sueño porque, pues, esta palabra, como les digo, que la he meditado, la he preparado, y resulta que el día, al amanecer del viernes, tuve un sueño, y ese sueño me sorprendió, me dije, tan raro. En ese sueño, resulta que yo estaba en el apartamento y me llamaron como de la portería, y salí, y allí había como un stand, y habían allí unas personas. Habían dos mujeres, no sé si un hombre, un niño, no sé. Pero entonces me dijeron, ellos dicen que van a entrar a su apartamento. Y le dije, ¿por qué van a entrar a mi apartamento? Yo no los conozco. Ustedes no pueden entrar a mi apartamento. Y no les importó y cogió y se metían por encima de mí.
y entraron al apartamento y yo les dije, ¿ustedes qué hacen aquí? Ustedes no tienen nada aquí, ustedes, yo no los conozco, hagan el favor y se van, y no se querían ir, pero yo los cogí a los empujones y los saqué del apartamento y empezaron a amenazarme, muy feo, en que me iban a mandar no sé qué cosas, bueno, no sé, los juzgados, no sé qué. Resulta que salieron, pero al momentico entraron otros. Pero estos eran más atrevidos que los primeros, porque estos cogieron y rompieron y se metieron en la casa y empezaron a abrirme los closets y empezaron a apoderarse como de todo, querían en todos los cuartos. Y yo dije, ¿qué es esto? Viene ¿Por qué? primero. Háganme el favor y se van. O sea, fue una guerra allí tenaz. Y yo dije, ¿ves qué sueño tan raro ese? ¿Qué sueño tan raro? Resulta que como la Magra, pues, la tenía allí, entonces le cuento a mi esposo y me dijo, pues, María Teresa, es lo que estás preparando de la palabra. Eso es, los espíritus inmundos que siempre están. Y entonces nosotros decimos, no, que aquí estamos guardaditos. No, ellos siempre están queriendo entrar y vamos a ver. Hoy vamos a mirar que los demonios están y que si nosotros abrimos las puertas, ellos van a entrar, porque ellos no piden permiso, ellos entran y toman posesión de su casa, de su hogar, de sus hijos, del gobierno, de la nación, porque ellos son así, ¿sí? Entonces vamos a mirar después de esto, sabiendo que Satanás es el enemigo de Dios y que todas estas potestades han estado desde siempre. Recordemos la antigüedad. La Biblia nos relata muchas cosas, pero si miramos también la historia, nos cuenta de lo que fueron las culturas antiguas. De las culturas más antiguas que se menciona que hay registros en tablillas y todo esto es de la cultura sumeria, que era la que quedaba en la Mesopotamia, donde está también Babilonia. Y estas culturas, todas, hablan de dioses, hablan de sacrificios, hablan de sacerdotes, y había un politeísmo tenaz. Babilonia nada más dice que tenía más de 3.000 dioses. Y si usted mira, todas las culturas han tenido sus dioses, pero han sido los mismos. Y cuando hablo de dioses, estoy hablando en minúscula y nos referimos a todos estos espíritus inmundos que tomando formas que incitando a los hombres hacen que se les adore, ¿sí? Entonces, y hace que construyan ídolos, porque un ídolo no es nada, pero ellos sí influyen y la gente cree, ¿sí? Y la gente los sigue y tienen sus doctrinas y tienen todo, hacen sus sacrificios, todas estas cosas. Hay un programa que se llama ahora El Peregrino, antes se llamaba La Búsqueda de Dios, y en ese programa muestra a este hombre todas las religiones que hay, o sea, no eran cosas de la cultura antigua, también hoy en día hay muchas religiones, muchísimos dioses, ¿sí? Muchísimos siguen ofreciendo, ofrendas se siguen ofreciendo. Entonces, con todo este mundo antiguo que había, recordemos cómo el Señor, porque el pueblo se olvidó de Dios. El pueblo se olvidó de Dios, lo vimos desde el Nimrod cuando se rebelaron. Ellos se olvidaron de Dios y lo hicieron a un lado y fue cuando empezó el hombre a inventarse sus dioses, a inventar, porque no podía entender lo sobrenatural, entonces a toda cosa le creaba un Dios. Y en medio de todo este paganismo que había, el Señor decide llamar un hombre, llama un hombre que es Abraham y todos lo sabemos. ¿Y de dónde llama Abraham? Pues de allá, de la Mesopotamia, de allá de los caldeos en la Mesopotamia. Y lo llama y el Señor no solamente lo llama, el Señor se le presenta. Usted vea bien Génesis 12 y hay otros allí donde dice y el Señor se le presentó. Él vio al Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque tenía que quitar todo esto de lo que estaba contaminado, todas estas cosas en las que había sido criado Abraham y que creían. Entonces, él se le presenta y él, conociendo a Dios, entonces también les habla de Dios a su hijo Isaac, a su nieto Jacob, también ellos adoraron a Dios y conocieron al Dios verdadero. Supieron que ese era el único Dios verdadero. Y cuando vemos en todos estos pasajes, vemos cómo ellos, por ejemplo, Abraham, ellos levantó sus manos a Dios. Cuando levantó sus manos a Dios,
cuando se le presentó a Melquisedec, recuerden esa historia, él levanta sus manos a él, invoca el nombre de Dios, y cuando dice invocar el nombre de Dios, es decir, tú eres mi Dios, tú eres mi ayudador, de ti viene mi socorro, de ti viene mi ayuda. Esto es al único Dios verdadero. Entonces, cuando conocemos bien la historia, cómo el pueblo, los descendientes de Jacob, que fueron los 12 hijos, fueron llevados a Egipto. Y allá en Egipto, recordemos, ellos fueron hechos cautivos, estuvieron 430 años allá, esclavizados por Faraón. Y de allí llama el Señor a Moisés, y Moisés, al que Dios se le presenta también a través de la zarza, el Señor le habla y le da ese mandato de sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿cierto? Y entonces, recordemos la historia, a los 3 meses de haber salido de allá, están allí frente al monte Sinaí, y estando allí frente al monte Sinaí, el Señor les habla. Dice allí la palabra que él desciende sobre el monte, cierto, que había fuego, ¿sí? Y ellos escucharon la voz de Dios, escucharon su voz. Y vamos a Éxodo 20, donde dice, y el Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo, mire, ¿cuál es el primer mandamiento? Así rapidito, ¿cuál es el primer mandamiento? Alguien que me diga. Todo el mundo dice lo mismo. Le voy a leer aquí, resáltelos acá. Dice, el primero dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás, el segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor da allí entonces sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos, pero empieza con eso, presentándosele al pueblo y diciendo, yo soy. A Moisés le dijo, yo soy. Yo soy. Así como Jesús, vamos a ver pues qué dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Entonces, y nadie es, solamente Él es el camino para ir al Padre. Amén. Bueno, y entonces vamos a mirar que después de esto, si usted ha estudiado bien la historia, encontramos al pueblo días después, ni siquiera pasaron meses, días después que pasó con este pueblo, cogieron y como Moisés había subido a recibir las tablas, entonces como tardaban, ¿qué hicieron? Le dijeron a Aarón que era el sacerdote, a Aarón le dijeron que le construyera un becerro. ¿De dónde trajeron ellos eso del becerro? Pues de allá de Egipto. Egipto también era una nación, como todas las naciones que eran politeístas, paganas, tenían miles y miles de dioses. Si usted estudia la cultura de Egipto, mira toda la cantidad de dioses que había, pero había uno de los dioses que era principal, el becerro, ¿sí? Y entonces ellos le piden a él y dice que él lo forma con pulir ese becerro. ¿Y qué pasa? Le dice, mañana habrá fiesta. Mañana habrá fiesta, porque también ese pueblo, estas culturas estaban acostumbradas no solamente a adorar a esos dioses, sino que hacían festejos, ¿sí? Para poder adorarlo, para poderle llevar todas las ofrendas y para hacer los sacrificios. Y resulta que después de esto, el Señor se enoja, ¿sí? Al ver esto, el Señor le dice a Moisés, yo les voy a entrar a la tierra prometida, pero no voy a ir con ustedes. Y el Señor le dice, si tú no vas a ir con nosotros, entonces no iremos. Tómanos como tu heredad, le dice Moisés. Y el Señor le dice, todos ustedes, pero en Éxodo 34, el Señor les advierte, porque les dijo que les iba a dar una tierra prometida. Esa tierra era la tierra de Canaán. Los cananeos, que eran los descendientes de Cam, era una tierra también llena de politeísmo, llena de paganismo. Era una tierra llena de maldad, de inmoralidad sexual. Y resulta que el Señor les advierte sobre esta tierra. Le dice, yo les voy a dar esa tierra, pero les voy a decir las cosas que ustedes no pueden hacer allá.
Si miramos en Éxodo 34, desde el versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al ebeo y al jebuseo, que eran los pueblos que habitaban en la tierra. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Cuidado. No alianza con esos pueblos. No sea tropezadero en medio de ti. Les digo, no hagan alianzas con esos pueblos, porque te van a hacer caer de la verdad que soy yo, te van a alejar de la verdad que soy yo. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Vamos a mirar ahorita quién era Acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de los dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Miren lo que está hablando, y está hablando una palabra fornicación. Fornicación, cuando miramos nosotros en el Antiguo Testamento y cuando Dios se refiere tantas veces a su pueblo, siempre habla de fornicación y de adulterio. ¿Y qué es la fornicación? Cambiar al Dios verdadero por otros dioses falsos, por todos esos otros dioses paganos. El adulterio es eso también. Cuando yo entonces empiezo a mezclarme con todas estas culturas y empiezo también a adorar. Y muchos estarán diciendo ustedes, ¿esta para qué nos trae esto si nosotros somos cristianos? Nosotros no adoramos ídolos. No adoramos ídolos porque no vemos las imágenes, que no vemos aquel crucifijo, porque aquí no vemos tales y tales cosas. Pues yo espero que al final de esta palabra miremos, porque vamos a tener que ir a decirle, Señor, cuáles son los dioses que hay en mi vida. Y entonces el Señor les hace esa advertencia sobre Canaán. Y esa advertencia no van a creer que era para el pueblo de ese entonces, también es para nosotros hoy. El Señor nos está diciendo, no hagan alianzas con los otros dioses, no hagan alianzas con los pueblos. Ustedes dicen, no, aquí vivimos guardaditos. No, vamos a mirar cuáles son las alianzas que nosotros estamos haciendo hoy en día y que el pueblo cristiano está haciendo alianzas con otros pueblos y también está adorando dioses que está adorando el pueblo hoy en día. Luego, en Deuteronomio 30, del 15 al 20, el Señor, aquí, ¿qué se me hizo? Allí el Señor en Deuteronomio, también antes de entrar a Moab, el Señor, recordemos que el pueblo que había sido sacado de Egipto murió todo en el desierto. Y a los 40 años, que es cuando ya no quedan sino Josué y Caleb, entonces ellos entran ya a la tierra prometida, liderados por Josué. Pero antes de entrar y de morir Moisés les hace un recordatorio de todo. Deuteronomio quiere decir eso, el recordatorio de todo lo que pasó. Y Moisés allí entonces les advierte y les dice, ustedes van a adorar dioses falsos. Ustedes, esta nueva generación que eran todos estos pequeños, no pueden olvidarse del Dios vivo. Ustedes no pueden olvidarse de él y de las cosas y de las maravillas que Dios hizo. A veces a nosotros se nos olvida las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y no le contamos a nuestras generaciones. Y yo te digo, amado, tienes la responsabilidad de educar a tus hijos, de leer con ellos la palabra, de contarles quién es el Dios al que tú estás adorando, que es el Dios verdadero. Tenemos la responsabilidad de enseñarles y de hacerles ver. Me gusta lo que el pastor decía ahora, vamos a hacer milagros y den testimonio, porque es que hay que dar testimonio de las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque a todos nos sacó del lodo cenagoso. Él nos ha sacado, ¿de dónde nos sacó? Y cuántas maravillas ha hecho en nuestras vidas y a veces eso se nos olvida. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, después de esto, ellos entran a la tierra prometida y no muchos días después también se olvidan de Dios. Apenas empezaron a tomar posesión de lo que Dios les había dicho, de esa tierra, de esas casas, de esos olivares que ellos no cultivaron, como les dijo el Señor. Ustedes no tuvieron que hacer nada por esta tierra, yo se las di, ya estaban cultivadas, ya estaban las casas, ya estaban todo, porque era tierra de todos esos amorreos, jebuseos y de todos esos feos. Entonces les dio toda esa tierra y les dio toda esta riqueza
pero entonces apenas empezaron a recibirla, se olvidaron del Dios verdadero. Y esa generación se olvidó de ellos. Y si usted lee los libros de Jueces, todas esas historias que hay en Jueces, lo que muestran es la gran apostasía del pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir la gran apostasía? ¿Qué quiere decir apostasía? Volverme atrás, dejar al Dios verdadero por otros dioses, olvidarme del Dios verdadero, hacerlo a un lado, sacarlo. Y vamos a mirar, ese pueblo lo sacó y conocían, habían oído de él, pero se acomodaron y fueron haciendo alianzas cuando el Señor les había dicho, no hagan alianzas con esos pueblos. ¿Por qué? Se los advirtió muy bien, porque ellos te harán fornicar en pos de sus dioses. No des a sus mujeres a ellos, porque ellas te llevarán a adorar a sus dioses. Y entonces vamos a mirar cómo en Primera de Reyes, vamos a mirar acá, en Primera de Reyes 11, del 4 al 7, vamos a encontrar. Después de que termina todo este periodo de jueces y de toda esta apostasía, recordemos que Dios levanta a Samuel, y en el tiempo de Samuel, con todo esto que había entrado en el pueblo de Israel. Y resulta que cuando hace esto, recordemos que el mismo pueblo le pide a él que le pongan un rey, ¿cierto? Y es cuando ponen a Saúl, y Saúl también fue un apóstata, pero el Señor se buscó a un rey que fue a David. Y en el tiempo de David, si ustedes leen estas historias, el pueblo se mantuvo allí con los ojos puestos en Dios. Porque los dirigentes también tenemos esa responsabilidad. Los ministros de Dios tenemos esa responsabilidad de llevar al pueblo a que adore a ese verdadero Dios y que no se desvíe de los caminos. Y cuando aquí se exhorta, cuando los pastores nos exhortan y nos dicen cosas, es porque por el bien nuestro, por el bien de la iglesia, para que no nos desviemos de nuestros caminos, ¿sí? Y entonces les voy a leer el pedacito de Salomón. Recordemos, muere David y sube al trono Salomón. Todo el mundo conoce a Salomón como el hombre más sabio, ¿cierto? Todas las riquezas, fue el más rico. Pero ¿sabe qué tuvo Salomón? Fue el rey que entró la idolatría al mismo Jerusalén. La trajo a Jerusalén. Y dice allí en el capítulo 11, versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué le había dicho el Señor? No tome de esas mujeres de estos pueblos. Y mire lo que dice, inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová Dios como el corazón de su padre David. ¿Por qué? Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, que era ídolo abominable de Moab, o de los moabitas, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Entonces vemos a Salomón como, a pesar de las riquezas y a pesar de toda la sabiduría que Dios le había dado, ¿qué pasó con él? Empezó a desobedecer los mandatos, porque Dios también había dado los mandatos para los reyes. Les había dicho eso mismo, no se mezclen con esas mujeres. Y aparte de eso, me había dicho, y tendrás un libro de la ley, la que estudiarás todos los días para que tú no te apartes de mí. Esas son las instrucciones sobre los reyes. Entonces Salomón desobedeció todo lo que Dios le había mandado. ¿Y qué pasó? Trajo la idolatría a el mismo Jerusalén. Construyó altares a todos los dioses de todas las mujeres con las que se había casado. ¿Y cuántas tenía? ¿Cuántas? 700 más 300 concubinas. ¿A cuántos? A todos los espíritus que habían.
a todos los espíritus. Aquí menciona muchos que eran los más importantes y vamos a ver eso. ¿Cuáles? Aquí menciona a Chemos, a Moloch. Aquí habla todos esos espíritus y todos esos demonios que habían en los pueblos de estas mujeres, entonces los trajo al mismo Jerusalén, ¿sí? Y entonces vamos a mirar, y aquí voy a tomar algunas cosas, como les dije, de lo de la Trinidad Oscura. Eso está en el libro, pero quiero mencionarles acerca de los panteones. Panteones es toda esa cantidad de dioses que tiene una cultura. Y resulta que, por ejemplo, existe el panteón sumerio, como le dije, el panteón babilonio, más de 3.000 dioses, pero los cananeos, allí donde la tierra que Dios les había dado había ese panteón cananeo. Y había dioses allí. Y vamos a mirar cuáles son los que menciona la Biblia. Le voy a mencionar la Biblia. Si usted ha estudiado y es juicioso, ve estos dioses como los menciona. Baal era el principal de los dioses. Si usted mira a través del Viejo Testamento, Baal aparece muchas veces, en muchas de las naciones. Pero ese Baal, que es un espíritu inmundo y el principal de los espíritus, ¿qué pasa? Cambia su nombre, pero también permea otras culturas. Y por ejemplo, él es conocido, por ejemplo, por los griegos como Zeus. Zeus es el principal de los dioses de los griegos. Júpiter, el principal de los dioses de los romanos. Marduk, el principal de los dioses de los babilonios. Y hablamos con dioses en minúscula, dioses que recuerden, tras de ellos hay espíritus inmundos. Porque vimos al empezar cómo hay potestades de maldad, ¿sí? Como hay príncipes de las tinieblas. Ángeles caídos, claro que sí. Entonces, Baal era el principal de esos dioses cananeos. Su nombre quiere decir ¿qué? Señor, dueño, maestro. Eso es lo que quiere decir Baal. Y por eso en la Biblia encontramos Baal Adán, Baal Peor. ¿Se acuerdan de Baal Peor? Donde murieron ¿cuántos? ¿Por qué? Por haberse contaminado con toda esta idolatría de esta gente. Menciona inclusive a Jesús también. Los mismos fariseos le dijeron que estaba poseído por Baal Zebú. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, Baal quiere decir Señor. Entonces, les daban nombres a los dioses dependiendo de la región donde estaban. ¿Sí? Él era uno y al mismo tiempo muchos. Porque en el ejército de Satanás también hay principados, hay gobernadores y hay muchos huestes de maldad, son muchos los demonios. Si fuera la tercera parte de ángeles caídos que fueron sacados de allá. Era representado por un toro, que significa poder y fertilidad, o también era representado como un becerro. ¿Por qué? Por eso, porque a ellos lo adoraban, a Baal lo adoraban porque era el dios de la fertilidad. Ellos decían, es el dios de la fertilidad. Era el dios que traía las cosechas, que mandaba la lluvia. Era el dios que traía las tormentas, era el dios de los mares. O sea, para ellos era el dios principal que les daba su favor. ¿Se acuerdan que les dije que Abraham, cuando levanta sus manos y cuando invoca, es porque saben que su ayuda no viene sino del Dios verdadero? Pero estos a quién invocan? Invocaban a Baal. Él era el que les daba, él era su proveedor, él era el que les daba la ayuda. ¿Sí? Pero tiene también Baal un lado oscuro. Es el espíritu de la apostasía. Hacer olvidar el poder y el favor de Dios es el objetivo de Baal. Hacer olvidar al pueblo. Y por eso lo encontramos en todas estas historias. Por eso cuando usted lee los libros, el libro de los jueces, encuentra todos los Baales. Acuérdese cuando Gedeón, los Baales, ellos los adoraban y era el pueblo de Israel. Y entonces, ¿qué pasó con ese pueblo? Dice que ese pueblo se olvidó de Dios, porque él hace olvidar a Dios. Nos hace olvidar de los favores que hemos tenido del Señor. Hoy, ¿qué hace Baal? Causa una amnesia espiritual. Eso fue lo que causó en el pueblo de Israel, y le voy a decir, aún en los cristianos causa amnesia espiritual.
porque vamos a hablar aquí del pueblo cristiano. ¿Qué es amnesia espiritual? Eso, cuando nos olvidamos del Dios verdadero, cuando empezamos a creer de que mi provisión viene por mi trabajo, que mi provisión viene por todo el éxito que yo tengo, que cuando Baal nos hace creer que a usted lo salva el Señor, entonces usted dice, sí, el Señor me sanó, uy, pero mire, es que a mí me ha servido tanto, si lo a mí me ha servido tanto, es que ese médico es bueno. Estamos dando la gloria al Señor. ¿Qué otra cosa hace Baal? Nos hace olvidar de sus leyes, de sus mandamientos, de la moral. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Nos deja la palabra. Él nos aleja de la palabra, entonces no hay tiempo para estudiar la palabra porque estamos demasiado ocupados en otras cosas. Nos hace alejar del Señor cuando en nuestra casa no tenemos el altar familiar. Y yo te pregunto, iglesia, ¿cuántas horas dedicas tú a estudiar la palabra del Señor? ¿Cuántas horas dedicas tú a estar con tus hijos y a enseñarles cuál es ese Dios verdadero? ¿Cuántas horas dedicas tú a la oración y a la intimidad con Dios? Nos vamos alejando de esto. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia? Yo veo esta iglesia, bueno, aquí somos poquitos, pero les aseguro que faltan muchísimos. Hemos visto a irse muchos. ¿Por qué? Porque el mundo cautiva, el mundo llama. Porque hay muchos que se van tras los Baales del mundo. Claro, Baales del mundo. Pero ¿cuántos estamos siguiendo al Dios verdadero? ¿Sí? Y no basta con venir acá, les digo. Creyente, nosotros decimos, muchos dicen somos cristianos, pero creyente es otra cosa. Creyente es que yo creo en Jesucristo como mi Salvador, como mi Dios, el que murió por mí, el que derramó su sangre, que me lava con su sangre mis pecados, que resucitó para darme vida eterna. Y al cual yo sigo. Y además de eso, le permito a su Santo Espíritu que haga esa transformación en mi vida. Que yo ya no sea una persona del mundo, sino que yo, de verdad, mi vida esté consagrada a Dios, a servirle a Dios, como lo cantábamos ahora, a servirle al Dios verdadero. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar, y aquí les digo cómo él explica esto. Y dice, Baal nunca se ha ido, Baal siempre ha existido. El Baal, en las antigüedades, ya les dije con los nombres que se conoce allí, pero hoy, ¿cuáles son los Baales? Le voy a decir, hoy hay religiones también. Usted dice, no, tantas no, sí, hay muchas religiones. Y les voy a decir, ¿qué es lo que pasa hoy? El panteísmo, que habla que todo es Dios, que Dios era el mundo y el mundo es Dios. Eso es lo que nos hace creer el panteísmo. Nos hace creer también en todas las cosas físicas. Nos hace creer también la nueva era, por ejemplo, las aromaterapias. Nos hace creer de que nosotros, la naturaleza. Y entonces, ¿cuándo adoramos a su mamá? ¿O no? ¿Cuántos hoy estamos invocando ancestros? Son culturas. Si usted mira, en la mayoría de las culturas, la invocación de los espíritus, los ancestros, están llamando a los ancestros. ¿Sí? También nos habla de los alienígenas ancestrales. Hoy es una religión de que los alienígenas, entonces, los extraterrestres, eso lo está volviendo una religión. También la geología, los ángeles, recordemos, los ángeles, hay ángeles que son espíritus de Dios, que adoran a Dios, que sirven a Dios, son ángeles de Dios. Ya les dije, una parte de esos ángeles allá fueron los que arrastró Satanás y hoy son demonios, pero sí hay ángeles, pero Dios no nos ha llamado a nosotros a adorar a los ángeles, no nos ha llamado a eso, sí, a decirle, Señor, envía a tus ángeles para que nos guarden, eso es diferente, pero no adorarlos, y la angeología nos habla de eso. Otra religión que la tenemos hoy vivita, el transhumanismo. ¿Qué habla del transhumanismo? La búsqueda de la inmortalidad, la búsqueda de la eterna juventud. Tras de eso está toda la robótica, o no están todos los ojos puestos en todo eso. ¿No es eso? ¿No es eso una religión que está levantándose de las más poderosas?
Bueno, si miramos entonces cuáles son los dioses, porque están las religiones, y hay muchas, muchas, les estoy hablando solamente de unas, porque nosotros decimos, nosotros no tenemos otra religión, deberíamos de tenerla, pero hay muchos que se llaman cristianos y siguen esas religiones de las que estamos hablando. Los dioses hoy, ¿cuáles son? El dinero, el placer, el éxito, la gratificación física. Él es el Dios de eso, de la gratificación física, el dinero, que usted tiene que trabajar como sea, sacrificando su familia, sacrificando a sus hijos, con tal de usted conseguir todo lo que quiere. La gratificación de los sentidos, ¿sí? El Internet es un Dios. ¿Qué hacen los cristianos? Mira, yo no conozco de eso, porque les quiero decir, no conozco, no tengo redes ni tengo Facebook, pero yo le voy a decir, ¿qué hacen los cristianos? A toda hora subiendo las selfies y muestre y llenen esto. ¿Qué es lo que hace Baal? Es eso es lo que produce nuestros sentidos. La adoración a mí misma, el hedonismo es eso. ¿Por qué quieres que todo el mundo se entere y lo metes hasta tu casa? Lo metes con tus niños, lo metes, no te falta no que lo metas al alcohol, hay muchos lo meten, pero los cristianos a toda hora. El Facebook es un Dios. El Facebook esto les roba el tiempo de ustedes de calidad lo están brindando a esto. ¿Qué hacen con todas esas redes sociales? Eso quita tiempo. O ya a uno no lo llaman por teléfono. Llaman. A toda hora es temas del WhatsApp. Yo a veces yo no tengo tiempo. O sea, yo me pongo a estudiar mi palabra y tengo muchas cosas que hacer. ¿Ves que no has mirado un mensaje? Y voy a mirarlo. Entonces yo no sé. Y yo digo, pero ¿a qué horas es que la gente viene metida en esto a toda hora, por Dios? ¿A qué horas hace otras cosas? ¿Y a qué horas estudias la palabra? Porque hay que dedicar un tiempo para estudiar la palabra y no con esto aquí al lado, que mucho uso la palabra, entonces estoy aquí, entonces, ay, chilló, ¿sí o no? Entonces, ahí va, Baal es apoderando de nuestras vidas o no. Ese mismo Baal que hizo alejar al pueblo de Israel del verdadero Dios es el Baal que hoy tenemos. Y es uno de los más poderosos, hay muchos, pero este Baal es hoy en día. No, es que él siempre estará hasta que venga nuestro Dios Jesucristo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de otro Dios, porque habla de una Trinidad oscura, eran tres. El otro se llama Istar. Istar, pero vamos a ver que la Biblia la menciona como Astarte, la menciona como Asera, Astoreth, pero es la misma Istar. Istar era la diosa de Babilonia, era la diosa que también, por ejemplo, en los sumerios se llamaba Inanna.
Vamos a mirar que, por ejemplo, en Canaán, en Siria, ya les dije, se llamaba Acera o Astoret. Para los fenicios era Astarté. Para los griegos es la misma Afrodita, Artemisa, Cibeles. ¿Han oído hablar de esos dioses? Para los romanos era Venus, para los egipcios Isis, para los romanos Diana. ¿Y qué era esta diosa? La llaman inclusive la reina de los cielos. Astarte, Acera, era la reina de los cielos. ¿Sí? ¿Y por qué? Mire cómo se representa. Hay muchas formas de representarla de acuerdo a las culturas. Usted la puede encontrar a ella como por ejemplo, amamantando un niño, ¿cierto? O desnuda, oprimiéndose los senos, con flores de loto y serpientes en la mano. O también vemos a Afrodita llena de senos. No sé si han visto esa que ustedes si leen, la miran allí y aparece llena de senos, que significa que la fertilidad. Entonces la adoraban, ¿por qué? Porque era la diosa de la fertilidad. Y la adoraban por eso, porque ella entonces era la de las cosechas, ella era la que también, la parte de la fertilidad de las mujeres, ¿sí? Pero ¿cuál era el lado oscuro de esta diosa? Era la diosa del amor erótico. Ella era conocida por el lado bueno como la diosa del amor, por ejemplo Venus, ¿cierto? Pero era la diosa también del amor erótico. Era la diosa sensual, del amor sensual y voluptuoso, de las relaciones ilícitas. Era la patrona de la prostitución sagrada, ejercida por hombres y mujeres en sus templos. Porque allí también, si usted estudia la historia, resulta que, ¿qué pasaba con ellas? Tenían sus templos y en los templos servían mujeres y hombres que tenían que ejercer prostitución, al menos una vez en la vida. Los reyes iban y tenían prostitución allá con ellos. También es la diosa que cambia los géneros. Ella es la diosa que en esos tiempos a los hombres, ¿recuerdan ustedes los de los eunucos que menciona la Biblia? Eran vestidos como mujeres, ¿sí? Y tenían relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso está. O sea, eso no es nada nuevo para nosotros hoy. Entonces, esta Istar hace todas esas cosas. Los profetas en la Biblia muchas veces ellos hablan acerca de todos esos excesos orgásticos que tenían en esos templos y que tenían que se tenían con esta diosa. ¿Y qué había detrás de todo esto? Los demonios que incitan a eso, a la prostitución, a la fornicación, al adulterio, a toda clase de degeneración sexual. ¿Sí? Vamos a mirar también que es la diosa de la inmortalidad, ¿sí? Y diosa ante todo de toda perversión sexual. Entonces vamos a decir, bueno, pero eso era en el pasado. Y hoy sigue reinando. Istar está presente. Y hoy más que nunca la estamos viendo. ¿Y dónde la estamos viendo? Le voy a decir dónde. Está tratando de destruir la moralidad. Está tratando de destruir la fe. Por eso tiene que apoderarse de la nación y de los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los cristianos los que decimos no a todos estos movimientos. Y tiene religiones que se están levantando, movimientos. ¿Qué pasa con esos movimientos de homosexualismo? Todos estos movimientos que se están levantando hoy, todo esto que hablamos lo del género, cambio de género, donde ya a uno de los mismos le está diciendo que usted puede elegir el sexo, que cuando usted quiera ser hombre, está bien, pero si usted quiere cambiar, no hay ningún problema sexual. Y hoy lo estamos viendo a través de todos estos movimientos. Sí, trae esa confusión de género, de la masculinidad y de la deslegitimización de la autoridad del hombre. Lo estamos viendo hoy, más que nunca, haciendo a los hombres a un lado, quitándoles toda su masculinidad, que no sean los problemas, que no sean los que sean los hombres cabeza de hogar, que no
Porque yo les quiero decir, bueno, ustedes tienen una responsabilidad muy grande en su familia. Ustedes son sacerdotes de sus hogares. Y esa diosa hoy está quitando toda esa masculinidad de los hombres. Otra de las cosas que ella hace es con las mujeres. No estamos viendo todos estos movimientos, los movimientos feministas radicales, ¿o no? No estamos viendo hoy en día cómo se levantan muchas mujeres haciendo nosotros queriendo pasar por encima del hombre. Y Dios nos dio unos roles a las dos. A hombres les dio uno eso y a nosotras también. Sí, las mujeres tenemos unos dones y unas capacidades, pero eso no nos lleva a nosotros a imponer nuestra autoridad sobre los hombres que Dios colocó en nuestra casa, porque nos mandó a sujetarnos a Él y a honrarlos. Otra de las cosas que hace es, ella, como es la diosa de la inmoralidad sexual y de todo esto, la destrucción de la familia. Para estar, la familia no es importante. Por eso es que desmasculiniza al hombre y quita toda la feminidad de las mujeres. ¿O no estamos viendo hoy mujeres? ¿Ya? No solamente en su vestimenta, sino en todas sus actitudes. Quieren ser las guerreras y que salen y marchan y todas estas cosas, ¿o no? Otra de las cosas también es, quiere alterar el propósito y la naturaleza de ambos sexos. ¿Sí? Dios nos hizo hombres, nos hizo mujeres, y ella está atrás de esto, de quitar ese propósito y esa naturaleza. Está detrás de la pornografía, de la pederastia y de todo tipo de aberraciones, de la hipersexualidad de los niños, de la destrucción de los valores morales y bíblicos. Y con todo esto que también está llevando a la soledad. A la soledad. Bueno, otro de los dioses que habla de esa Trinidad oscura es Moloch. Moloch es mencionado en la Biblia también, y lo leímos ahora como el rey Salomón construyó también altares allí a Moloch. Moloch es llamado la abominación. ¿Sabe por qué? Porque es asociado con el sacrificio de los seres humanos, especialmente los niños, y especialmente los niños recién nacidos. ¿Cómo estaba representado Moloch? Moloch era una estatua y a veces la presenta como un becerro, otras veces como un ¿cómo es que se llama? Que lo hice por aquí. Bueno, como un carnero o un becerro, y él está con las manos extendidas para recibir los niños, y los niños eran colocados allí y caían allá en el fondo de él, donde había y allí eran quemados. ¿Y por qué hacían los festivales y por qué usaban los tambores y todas estas cosas? Para no escuchar los gritos de esos niños que metían allí y las madres que lo escucharan. Y entonces por eso venían también las adicciones, el licor, todas esas cosas. ¿Para qué? Para poder no escuchar esos gritos de auxilio y esos gritos de dolor. Estudia sobre Moloch, por eso lo llaman la abominación, porque es el Dios que pide el sacrificio. Pide los sacrificios. Zeus, por ejemplo, hubo mártires a los que metieron allí, los hizo quemar, los metían por allí y los hacía quemar. Pero él especialmente le encantan los niños y especialmente los recién nacidos, los abortos. Siempre ha habido el aborto. Hoy sigue siendo muchísimo, ¿sí? Recuerde que les decía que esta diosa era la diosa de la prostitución. Entonces, como las mujeres iban al templo y tenían que tener relaciones sexuales, y dicen que al menos una vez en su vida tenían que tener relaciones, así fuera con un extraño. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas de ellas quedaban en embarazo. Y al quedar embarazadas venían entonces y abortaban y entregaban los niños a Moloch, esos bebés a Moloch. Y entonces nosotros abrimos los ojos y nos parece aterrador esto, ¿cierto? Pero hoy estamos viendo a Moloch. Es el mismo Moloch. Y hoy, ¿qué ha pasado? Está sacando la ley del aborto en todas partes. En todas. En la mayoría de las naciones están aprobando la ley del aborto. Es el mismo Moloch. Ya vino no solamente en forma de estatua, sino que hoy está con los papeles diciendo, mire, aquí estoy yo y los estoy reclamando.
Claro, la ley del aborto, lo del aborto, ¿sí? Y las mujeres, ¿qué están haciendo? Saliendo de las calles a decir que estamos en, ¿sí? Nuestros derechos, estamos reclamando nuestros derechos ¿para qué? Para poder abortar. Nosotros somos libres de toda, de sexualidad. Nosotros no tienen por qué cohesionarnos, ¿sí? Y les voy a decir también, usted también le estaba diciendo ahí, pero bueno, yo no he abortado, yo no participo de eso. Pero le voy a decir, ¿qué hace Moloch? Moloch también con lo de la hipersexualidad de los niños. ¿O no? ¿Qué está haciendo con todas esas redes sociales, con todos esos programas que están viendo su casa? ¿Qué están haciendo? Los estamos dejando ver programas. Yo he visto esos donde pelean, donde todas estas cosas, y aún donde, sí, vemos allí cómo los incitan en la parte educativa, en los mismos colegios, se trata para poder enseñar a los niños a hipersexuales desde los niños. Entonces, en el sexo, les están enseñando todas esas cosas, por ahí diciendo Moloch. Otra de las cosas es la destrucción de la identidad de los niños. La identidad de los niños, no es posible que un niño se esté diciendo, usted no es niño, pues no está haciendo esto. Lo es también las adicciones, todas esas cosas. Están ocupados ahora con sus redes sociales y con sus cosas. Y yo le digo, claro, eso les iba a decir, don Luis, ¿y dónde está el tiempo, papá, que dedicas con tus hijos? A jugar con ellos, a hablar con ellos. Y como les digo, a darles a conocer el Dios verdadero. Estamos entregando nuestros hijos a Moloch. Hoy nos estamos entregando. Y tristemente en la iglesia del Señor se está dando eso. ¿Y qué es lo que hace esto? Miremos también lo de la pedofilia. Yo no sé cuántos han ido a ver la película. Sí. Nosotros fuimos a verla. ¿De qué habla la película? Del tráfico sexual. O sea, uno se aterra, esto lo sensibiliza uno, porque el tráfico sexual no lo está, o sea, está antes, estas aberraciones, y no solamente eso, yo le voy a decir, ustedes con esas redes sociales, con eso que están permitiendo ver a sus hijos, ¿qué es lo que pasa? Allí están secuestrando a sus hijos. Los están secuestrando sin que usted se dé cuenta. Por eso, padre, usted tiene que estar pendiente de qué es lo que están viendo sus niños. Usted tiene que poner allí algo. Ustedes saben manejar eso, yo no sé de tecnología, pero saben colocarle allí unos filtros a eso para que ellos no. Controles. Tienen que estar pendientes de eso. A los niños no se les puede estar dejando ver todo lo que ellos quieren. Están secuestrando a sus hijos. Entonces yo les digo, bueno, eso hablan los tres dioses principales. ¿Qué pasa? Todos los nombres en todas las naciones y en todas las regiones. Sí, y hoy también están, son los mismos. Al, Isaac y Moloch siguen estando hoy en día. Y entonces, ¿cuáles son los sacerdotes? Porque toda religión tenía sus sacerdotes, tenía sus dioses, pero también tenían sus sacerdotes. ¿Cuáles son los sacerdotes? Mujeres. Todas estas cosas, todo esto, la ley del aborto, todo eso, por ejemplo, todos estos dueños de Microsoft, todas estas cosas, con estas redes. Hoy también vemos los sacerdotes que están trayendo la tecnología, o sea, la tecnología hay cosas muy buenas, pero a través de la tecnología también están trayendo la realidad virtual. ¿Qué es eso, la realidad virtual? Usted ya no puede vivir su aquí, usted ya no puede contemplar a su esposa acá. No, metí allí. ¿Qué hace ese metaverso? Ustedes que conocen más, ¿qué hace ese metaverso? Se meten allá a vivir unas realidades para no acá en persona. Eso es lo que está haciendo, ¿sí? La agenda globalista, las organizaciones transnacionales, todo esto son los sacerdotes que están usando estos dioses
para poder ¿qué? Alejarnos del Dios verdadero. Así como Israel, a nosotros los cristianos también nos está llevando a alejarnos de nuestro Dios verdadero. Dándonos el tiempo, quitándonos el tiempo y exigiendo los sacrificios. Yo le voy a decir por un momento, cuando usted ve allí a su niño a toda hora metido con su tablet, a toda hora metido esto, yo le voy a decir, usted lo está colocando en las manos de Moloch. Allí están las manos de Moloch. Mucho cuidado con Israel. Son los mismos que están entrando hoy a nuestras vidas. Aquí les quiero decir a nuestras vidas, así como les conté del sueño. Cuando yo me vuelvo permisivo, cuando yo no alianzas con el mundo, yo entro a mi vida y entro a mi vida. Y yo le digo, Señor, ¿cómo así? Pues es que ellos no piden permiso, ellos están entrando a través de todo lo que es la televisión. Mire hoy en día las películas. Nosotros tenemos varias aplicaciones, no porque nosotros paguemos. Yo no sé cuántas aplicaciones, pero yo quiero decir, nosotros buscamos a veces películas y no encontramos ya qué ver. No hay que ver, por Dios. Tanta maldad, tanto pecado, tanta destrucción. Todo es sangre, todo es destrucción, todo es sexo, todo ya es homosexualidad. ¿De qué están impregnadas hoy llenas las películas? De todo esto, incitando, ¿sí? Que nosotros, nuestros ojos, que estemos adulterando y que nuestros ojos, nuestros oídos, todo estén escuchando y viendo todas estas cosas. Ya no encontramos que ver. Ya no encontramos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es a través de qué más están entrando estos espíritus inmundos a nuestros hogares. ¿A través de qué? A veces de las canciones. Tenemos ídolos, claro que sí. ¿Cuántos tiempo le digo usted? Yo no sé cuántas personas, todos los martes tenemos clases, pero yo no sé cuántas personas faltan a las clases los martes, o cuántas personas del Señor, es que eso es primero. Recordemos lo que es un ídolo, lo que es un Dios. Es lo primero a lo que usted le dedica su vida, es lo que lo hace vibrar, lo que lo llena. Eso no lo llena. Otra de las cosas que nosotros hacemos es, como les dije, el Dios del dinero, el Dios que nosotros tenemos de nuestras comodidades. Tenemos un Dios que nos provee, un Dios que nos guarda, un Dios que es suficiente y soberano para todas las cosas que tenemos. Pero busquémoslo a Él, busquémoslo a Él. Pero si usted está buscando a estos dioses, si usted se está dejando enredar por ellos y los está siguiendo, entonces, ¿por qué vienen a veces las calamidades? ¿Por qué vienen las cosas? ¿Por qué? Vamos a mirar entonces qué es lo que pasaba. Mire que en Segunda de Reyes 17, del 6 al 7, les voy a leer acá qué fue lo que pasó con el pueblo. Mira, yo miro la hora porque es que... Bueno, si miramos en Segunda de Reyes 17, desde el versículo, ¿cuál es aquí? Versículo 6, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, al volverse a otros dioses, al olvidar al Dios verdadero, al alejarse de él, entonces vinieron juicios, muchos juicios, hubo mortandades, hubo plagas, el pueblo, recuerden, venían los enemigos y se llevaban toda la comida, vinieron hambrunas, sitiaron los pueblos, inclusive los sitiaron en forma tal que yo no sé si usted ha leído la historia donde las madres se comían los hijos de las hambrunas que venían. Ya la historia, a la gente no le gusta leerla, pues léala, porque es que eso nos permite conocer cuál es el Dios que nosotros tenemos. Y entonces dice en el capítulo 17, versículo 6, en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Qué pasó con este pueblo después de Salomón? Después de que Salomón entró a esta idolatría, la idolatría nunca se fue, siempre estuvo allí entre los reyes. Hubo 20 reyes de Judá y 20 reyes de Israel. Y si usted mira
también, así como la apostasía aquí, adoraban todos dioses, hacían sacrificios, todas estas cosas, y era un pueblo de Dios. Y entonces dice acá en esto, el Señor tuvo que llevar cautivo a todas esas primeras 10 tribus de Israel, las llevó cautivas a Asiria. Dice en el versículo 15, desecharon sus estatutos, el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová de Dios, su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército del cielo y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Se dieron adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando ya ira. Jehová, por tanto, se halló en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y aquí el Señor deja constancia, ¿por qué permitió que fueran llevados cautivos así? Todos fueron llevados allá. ¿Y qué pasó con ellos? Entonces vinieron, y en esa tierra donde estaban ellos, entonces los asirios trajeron otros, por eso es que se conoce como Samaria, pero bueno, eso es otra historia. Pero entonces, ¿qué pasó con esto? Ese pueblo tuvo que ser llevado cautivo, ¿sí? Dice, mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Eso fue lo que hizo, permitió eso. ¿Fueron llevados cautivos? Sí, fueron llevados cautivos. ¿Debido a qué? Debido a eso. Y miren, uno esperaría que Judá, que era la tribu de Judá, cuando nosotros hablamos de judíos, mucho cuidado, cuando hablamos de judíos estamos hablando de los descendientes de la tribu de Judá. Israelitas eran las 12 tribus, ¿sí? Pero las otras 10 tribus fueron las que, les estoy diciendo, fueron llevadas allá a Siria. Pero los de Judá, uno esperaría que esa tribu de Judá que quedó allí se hubiera convertido a Dios después de esto que les pasó, que hubieran, sí, que hubieran temido. Pero dice entonces en la Biblia, dice acá, en 2 de Crónicas 36, versículo 14 dice, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, se burlaban, ¿sí? Despreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra el pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa del santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano, decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios. Y en el versículo 19 dice, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, consumieron a fuego todos los palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios, dada a través de Jeremías. Entonces vemos cómo este pueblo, que Dios había apartado para sí, el que lo conoció, que dio señales, prodigios, cómo ese Dios se olvidó, cómo ese pueblo se olvidó del Dios verdadero, cómo se alejaron. ¿Por qué? Por estar haciendo lo que Dios les había mandado que lo hicieran, que se mezclaran, que hicieran cosas, que lo hicieran alianzas con sus pueblos. Y hoy el Señor nos está hablando a nosotros también. No podemos estar haciendo alianzas con el mundo. No podemos contaminarnos con todas estas cosas que estamos viendo. No podemos también participar de todos estos movimientos que estamos viendo. Si tú eres un cristiano creyente, sabes que eso está mal. Y el Espíritu de Dios nos redarguye y nos muestra qué estamos haciendo mal. ¿Sí? Y entonces decimos, bueno, pero eso fue en el tiempo y en el pueblo de Israel.
Pero yo les quiero decir, ¿sabe qué nos dice Santiago 4:4? Nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. No podemos hacer alianzas con el mundo. No podemos participar. Y usted dice, no, pero es que no, yo no participo de eso. O sea, ayer nada más mandaron por aquí, vi un video que mandaron, dice que el bar, la iglesia bar, y son cristianos, allá en Guatemala, sí, y son cristianos, la iglesia bar. Entonces, venga, nosotros le predicamos de la palabra, se puede tomar las cervezas y todas esas cosas. Hoy estamos viendo la apostasía, haciendo qué, alejar al pueblo, que nosotros nos vamos caminando y nos alejemos. Me contaba también mi esposo, no alcancé a ver el video, que apenas allá en Guatemala, un predicador muy famoso, no voy a decir el nombre, pero un predicador que tiene una iglesia allá inmensa, cada año que hacen un evento donde llevan de estos músicos, esos músicos de rock, ¿cómo se llaman? Toda esa música, eso, de toda esa música, y hacen, sí, o sea, y allí bailan y allí de todo y hacen las cosas y gritan y todas esas cosas. Mucho cuidado con eso. Nos estamos dejando arrastrar, nos estamos dejando arrastrar por todas estas cosas del mundo. Primera de Corintios 10 nos dice en el versículo 7, no seáis idólatras, ni forniquemos como algunos de ellos fornican. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí no le está hablando al mundo secular, nos está hablando a nosotros como iglesia. Huid de la idolatría. No nos mezclemos con estas cosas. Y yo le voy a decir, cuidemos nuestros ojos de lo que estamos viendo, porque una de las cosas que nosotros somos sacerdotes de Dios. Les digo que nosotros éramos rey de sacerdotes, que somos nación santa. Y el sacerdote, ¿sabe una de las cosas que hacía el sacerdote? Tenía acá la tía que llamaba santidad a Jehová. Ellos no podían estarse contaminando, no podían estar contaminándose con todas las cosas de afuera. Y igualmente, yo quiero que sepas, tú también tienes acá santidad al Señor. Y nos ha llamado a ser una nación santa. Y santa quiere decir es, no se mezclen, hagamos las cosas como Dios manda. Por eso es que hay que estudiar su palabra, por eso es que tenemos que seguir sus mandamientos y por eso tenemos que orar y estar en intimidad con Dios, pidiéndole que nos muestre qué es lo que nosotros estamos haciendo mal, porque Él es suficiente, Él es el que nos lleva a toda verdad, ¿sí? Pero entonces dice Primera de Corintios 8:5, dice, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nosotros tenemos un Señor. Ellos tenían a Baal, siempre han tenido a Baal. El mundo tiene a Baal, que quiere decir Señor. Pero nosotros tenemos un Señor, que es el único Dios verdadero. Ese sí es el verdadero Señor. Y Él nos guarda y nos protege. Y ahora en la alabanza, me gusta copiar a veces, a mí me encanta estar aquí, cumplir la alabanza, porque ya sé de qué se va a predicar. Porque Dios se mueve acá. Dios está aquí. Y a mí me encanta y yo veo cómo el grupo de alabanza de acá se busca al Señor, se busca. Y por eso el alimento es el mismo, el alimento es la palabra, pero la adoración y todo está conectado porque el Señor está aquí. Y decían, ahora yo soy su hijo, mi padre me ama. Tenemos que saber eso. El mundo tiene sus dioses, el mundo está haciendo todas estas cosas, pero nosotros, si no nos mezclamos, si obedecemos los mandamientos, nosotros somos de Él, le pertenecemos a Él y Él nos protegerá y nos guardará y no tendremos por qué tener temor de nada. Y las bendiciones llegarán a nuestras vidas, porque hay bendiciones. Leámoslas allá, en Deuteronomio, allá están todas las bendiciones que Dios dio para el pueblo y son las mismas que nosotros tenemos que recibir hoy. También decían, no soy esclavo del temor. No tenemos por qué tener temor de nada, pero no nos mezclemos, pero obedezcamos al Señor, ¿sí?
No importa lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo. Entonces, que en tu vida proclames al Señor que es de verdad, que Él llene tu hogar, que Él llene tu casa, que nos llene a nosotros como cooperación. Que lo busquemos solamente a Él y que podamos dejar todos esos ídolos. Entonces, yo le voy a aconsejar, cuando llegue usted a su casa en sus tiempos de meditación, dígale al Espíritu Santo. Yo no le puedo decir aquí qué ídolos tiene usted, pero dígale, Señor, qué ídolos hay en mi vida. ¿Qué es lo que me está apartando de ti? Porque la apostasía viene y dice que la apostasía es eso, alejarnos del Señor. Y viene una gran apostasía, la apostasía es eso, cuando el pueblo de Dios se aleja. Y cada vez, con todas estas cosas, estamos alejando más y más, más y más, hasta que llega el momento como pueblo de Israel. Y recordemos, el Señor viene, el Señor viene. Y yo le quiero decir, Pablo nos decía, miren, yo les predico a ustedes, pero tengo que cuidar mi salvación. ¿Sí? Hay que cuidar la salvación, porque yo le quiero decir, la salvación sí se pierde. Entonces, si viene el Señor, ¿y qué tal que nosotros andemos aquí en todas estas cosas, ¿sí? Haciendo lo que no nos llaman, oyendo lo que no debemos oír, hablando lo que no debemos hablar? Ahora, por ejemplo, la vulgaridad. A mí había un programa que me gustaba y es ese de los sábados felices. Ya ni siquiera me gusta, ¿sabe por qué? Miren toda la vulgaridad, ya, todos los cuentos traen vulgaridad, vulgaridad y vulgaridad, ya no quiero ver eso. Entonces, tenemos que ser celosos, celosos, porque tenemos un Dios que es celoso de nosotros. Guardémonos para Él y seamos santos para Él. Guardémonos. Que el Señor los bendiga y los guarde.